Somos dos amigas a quienes la vida reunió cuando menos lo esperábamos, pero cuando más lo necesitábamos. ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo que siempre hablamos, de todo y de nada. Queremos hablar de todos aquellos temas que a veces nos dan miedo enfrentar, porque creemos firmemente que en las duras, maduras. Hola, hola, estamos otra vez aquí en Las Duras y en Las Maduras, y Pau y yo tenemos hoy a una invitadaza de lujo, de honor, una amiga que ahorita va a presentar Pau, y tenemos un tema padrísimo porque es súper amplio y creo que no tenemos tanta información como deberíamos de tenerla. Así que el tema de hoy es por qué todos somos cíclicos. Pau. Pues hoy nos acompaña aquí una amiga muy querida, es la psicóloga Carla Marín, es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, México. Me voy a permitir leer, porque de verdad vale la pena que escuchen todo este background que viene detrás de todo lo que nos va a platicar el día de hoy. Realizó una especialidad en psicopatología de las emociones, estrés y salud por la Universidad Complutense de Madrid, terapeuta de juego por la Asociación Española de Terapia de Juego, miembro de Play Therapy International, formada en Sun Play Therapy por la Asociación Española de Terapia de Juego, formada en Teoría de Apego, Salud Mental Infantil, Videofeedback, Modelo Parcube, Disciplina Cooperativa, Neurociencias, formada también en Terapia de Sonido, Terapia de Juego Relacional y Cuidados Cotidianos y Movimiento Libre, que es el modelo Pickler. Terapeuta del ciclo hormonal femenino, terapia menstrual y en SIM, ¿lo dije bien? Y también es fundadora y terapeuta del centro Growing. O sea, es una fregona. Súper fregona. Ahora sí, platícanos, Carlita, ¿por qué es tan importante conocer nuestro ciclo hormonal, tanto en hombres como mujeres? Porque somos cíclicos. Yo tengo muchas preguntas, muchas. Como lo dijo, todos somos cíclicos. Todos somos cíclicos. Pues, bueno, a lo mejor valdría la pena decir cómo llegué a ese lugar, ¿no? Sí, claro. ¿Puedo? ¿Cómo es que te interesa o cómo llegas a esta parte de estudiar la ciclicidad? Bueno, pues mira. Ser acompañante menstrual. Sí, claro. Cuando yo me embaracé, recuerdo así que, bueno, pues ya tenía todos los estudios de terapia de juego y entonces, claro, yo qué iba a hacer y la importancia de, pues, el crecimiento perinatal, la salud mental perinatal, todo, como que todo me lo sabía cognitivamente, ¿no? Pero de pronto empezar a ver que mi cuerpo empezaba a cambiar, vi que provocaba en mí muchas emociones que no necesariamente las reconocía, ¿no? Okay. Y entonces, por ejemplo, me hablaban, sí, es que ahorita viene una carga hormonal importante, o empecé a buscar, por ejemplo, apoyo de nutrición porque me dijeron, bueno, en cada etapa de tu embarazo, pues hay que estarte alimentando de forma diferente para que nutras, Dije, wow, todo esto, ¿por qué no me lo enseñaron? O sea, esto sí vengo en blanco, ¿no? O sea, no tengo información, pero sobre todo yo empezaba a leer y todo era como muy cognitivo. Pero mirar mi cuerpo cómo iba cambiando, no era algo que lo viviera como tan naturalmente, ¿no? O sea, como que estaba muy pendiente a lo mejor de, la pancita, sí, que no se te hagan las estrías, ¿no? Que te pongas como tu cremita. Físicamente. Ajá, pero desde una visión como diferente, como de lo que se supone que tiene que ser el cuerpo femenino, ¿no? Okay. Cuando me estoy acercando ya al momento en el que voy a dar a luz, me acuerdo que no se movía, más bien se encajó, pero tenía muchas vueltas de cordón. Wow. Entonces me acuerdo que me dice el ginecólogo, ¿sabes qué? Mañana te tengo que inducir, bueno, más bien inducir, no, te tengo que hacer cesárea. O sea, ya no hay posibilidad de, ya mañana a tal hora. Y como en ese momento, como no había otra opción, sí me asusté. Sí dije, ¿cómo? Pero pues si ya hice yoga, si yo estuve moviendo. Pues me acuerdo que lo que llegué como súper intuitiva fue como hablarle a ella, así a mi pancita. Bueno, por supuesto platiqué con mi pareja, todo, pero empecé a hablarle a mi pancita y le dije, oye, nena, pues ¿sabes qué?
pues es que no vas a nacer por parto natural, tal, y entonces dije, O sea, todo lo que nos preparamos estos 9 meses, Sí, claro. Y entonces me acuerdo que yo solita empecé a caminar como en gatas, a hacer, si yo ahorita se los cuento, podría parecer como muy loco, muy salvaje. Hoy día digo, fue mi forma intuitiva de darle como un lugar a la experiencia, porque había sido como finalmente pues, duro saber lo que venía. Y de ahí me acuerdo que dije, ¿y qué le digo? O sea, y entonces me acuerdo que encontré en internet un poema o así que dice, cuando nací por cesárea, ¿no? Okay. Y entonces le dije de la puertita, tal, etc. Y vi que tenía yo mis derechos porque me iban a amarrar, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo tengo derecho para que no me amarren? Perfecto, entonces los apunté. Te amo. Y entonces llego así al espacio, ya cuando me van, ya estoy en la camilla, etcétera, y entonces les empiezo a decir, oigan, es que tengo los derechos por cesárea, no necesito que me amarren, no sé qué. Entonces me acuerdo que se me quedaba muy así, no sé de qué está hablando. Y fue para mí un momento como que dije, ¿por qué no me están poniendo tanta atención? Y entonces me decían los doctores, ya, tranquila, estás muy ansiosa. Y yo me acuerdo que fue como un momento en donde, pero es mi cuerpo, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué se hace? Bueno, finalmente nació, tal, como para no hacer el cuento largo, pero sí les quiero decir esto porque como terapeuta, ahí empiezan las heridas como del trauma, de lo que no puedes organizar en tu experiencia y que el contexto social no facilita, ¿no? Para que tú te sientas empoderada. Entonces, al final, bueno, obvio, nació, me la entregaron, tal, y luego viene la lactancia. Algo que se supone que es como tan natural, ¿no? En ese momento. Yo había tenido la clase con la dula, con todo lo que quieras. Me había leído los libros de cómo tenía que ser el agarre, pero en el momento, claro, salgo de una cesárea, el porcentaje de que después de una cesárea y habiéndole dado a lo mejor un poquito de comida a tu bebé, de que puedas tener una buena conexión, si no hay alguien que te acompañe, pues es muy bajito, de que logres tener una lactancia, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo estaba así, que yo decía, pero ¿cómo se hace? Mi cuerpo, al ser cesárea, no le ha llegado la información para decir, ya, empieza ya usted, nació, ¿no? empieza a producir. Entonces, no sabes qué, empieza a masajear y te masajeas así. Y yo decía, pero ¿cómo se masajea? Entonces me acuerdo que le preguntaba así a los enfermeros, a las enfermeras, y entonces, bueno, en ese momento, en ese lugar no tenían tanta información como ahorita, ¿no? Que ya te pueden acompañar más. Y entonces le llamé directamente a la dula, tal, y entonces me empezaron a enseñar mis amigas, un grupo así. Al rescate. Mis tres angelitos que me dijeron, no te preocupes, se hace así, tú tarará, como confía en ti, confía en tu cuerpo, confía en ti, confía en tu cuerpo. Y yo decía, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo que confía en tu cuerpo? Ya total, empezó toda la lactancia, me compartieron a mi dula, maravillosa, Beatriz, así que, bueno, luego les dejo el dato, sí. Pero... y recuerdo que de pronto todo empezó a fluir muy bien, pero llegaban los momentos de los picos de aumento de producción, y entonces, claro, la chiquitina tiene que mamar un poquito más, y entonces tú dices, ya no es suficiente, ¿no? Y entonces le hablas al doctor, mi neonatólogo en ese momento era prolactancia, bueno, es prolactancia, entonces me decía, no, estás en un pico, tranquila, pero tampoco hay como más soporte. Okay. La lactancia no es un tema solamente de mamá e hijo, es un tema de un contexto, ¿no? Okay. Que apoya y facilita. Entonces, cuando empiezo a ver y le digo, oye, es que se me está jaloneando, tal, y me dijo, Carla, no te he hecho esta pregunta, pero ¿estás menstruando? Y yo, ¿qué? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No? Me dice, no, sí tiene mucho que ver. Entonces, cuéntame, ¿estás menstruando? Sí. Me dijo, bueno, es que no necesariamente quien lacta no menstrua, ¿no? Okay. Entonces, bueno, sí estaba menstruando y claro, hay veces que chiquitines pueden sentir como, bueno, como esta sensación de que algo está pasando en el cuerpo de algo mamá, cambió, ¿no? Hay un cambio y dije, ¿cómo? O sea, yo en la menstruación era más bien, si me baja, bien, porque no me embaracé, ¿no? Y si no me baja, pues cuidado porque puedo estar embarazada. That's it, ¿no? O sea, como sí, que claro. Ese es el tema y eso es lo que yo tenía de información y es algo terrible que ojalá, pues,
Y duele nadie y te la pasas de la fregada. Ojalá que esto, no sé, yo me acuerdo que yo tiraba mis monedas así cuando era chiquita y decía que me baje tarde, que me baje tarde, que me baje tarde, porque era como un tema que nadie hablaba, que era súper tabú, que tenías que hacer muchas cosas, ¿no? Oye, organizabas vacaciones y te tratabas como de calcular así, Que no, cuando me no toque, llegue, que no me llegue. toque, por favor. Claro, O sea, y no sé, era una forma de relacionarte con tu sangre, desde un lugar como no tan seguro. Entonces, cuando empiezo a ver esto, de pronto pues me empiezo a informar, y como la menstruación, la lactancia, y empiezo a llegar, y llego con quien me enseñó todo lo de terapia menstrual, y quien me enseñó todo lo de ser educadora menstrual, que son igual como dos tutoras así. Yo siempre digo que los angelitos de la guarda tienen un nombre en la terapia, que son tutores resilientes. O sea, es una persona que está ahí, que te va a leer, que te va a acompañar y que te va a hacer sensible a tu dolor, y va a ser compasiva para estar ahí, ¿no? O compasiva. Entonces, a veces encuentras el tutor resiliente en los libros, y a veces encuentras un tutor resiliente de carne y hueso. Y yo me acuerdo que llegué con ellas y les dije, necesito una sesión contigo, o sea, explícame. Y cuando me empezaron a contar, y como me empezaron a platicar, y como me empezaron sobre todo a sostener, fue fascinante, ya no es la misma forma en la que veías, o sea, ¿qué es eso? La menstruación. Entonces empecé a leer, empecé a estudiar con ellas, empecé a notar que, claro, mi ciclo cambia, que hay 5 cualidades, que bueno, ya luego las platicaré, pero así es como llego. Yo siempre digo que Gracieta fue así como, pues fue la sabia que me entregó este conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que para poderla acompañar, pues no sé, fue lo que me trajo así como que a la vida, ¿no? oye, pero hablábamos, ahorita antes de empezar platicábamos que como a veces te esperas a tener cierta situación en tu vida que te obliga o te lleva a poder entender tu cuerpo, ¿no? Que no es necesario esperarte. O sea, les decía yo hace rato, a lo mejor hasta que quise buscar el ser mamá y tratamientos de fertilidad, entonces fue cuando tuve que saber cómo funcionaba mi ciclo, como en tu caso cuando llegó tu pequeña, o sea, que, por ejemplo, pero yo ¿por qué creo que esperarnos? no tenemos esa cultura. Yo lo siento que aquí, bueno, nos decías que ya hay muchísima apertura y muchísimo estudio en México, lo cual me da mucha felicidad. Sí. Porque ahora tengo una hija, ¿no? Pero en mis épocas, que se los platicaba hace rato, no había la cultura de decir, ni siquiera me está bajando, ¿no? Bueno, tú platicabas ahorita a tus papás, tus hermanos. O sea, a mí me baja de 10 años, rodeada de hombres, y con una mamá, pues igual como de otra generación, mucho más miedosa, ¿no? De decirme, aparte, nada. O sea, casi que ahí te va tu toalla. Sí. Y era como un bloqueo en mi familia. Yo no podía decir que casi que me sentía mal o que me dolía algo que estaba pasando. O sea, a mí me decía, a mí me daban tantos cólicos que a veces me daban tantito anís. That's it, dirías tú, ¿no? O sea, y es con lo que creces. Entonces aprendes de esta forma a crecer con que es algo incómodo, con que no te puedes ser ni siquiera tú misma vista. Y desde ni siquiera tienen nombre muchas veces. No tienen nombre. ¿Cómo le ponemos el Andrés? No. Sí, la regla, ya llegó. No, o sea, sí, así, me bajó porque decir la palabra menstruación, me acuerdo que era así como, ¿no? O sí, por ejemplo, a mí me decían, o sea, mi mamá, que a muy adoro y que me dio las mejores herramientas que obtuvo, ¿no? Pero, por ejemplo, había fiestas que eran alberca, y decía, mi amor, entonces pues dile a tus amigas que estás enferma, ¿no? Y yo, ok, ¿no? Sí, o sea, ¿qué te dio gripa? Pues no te escuchas. ¿Qué te dio gripa? ¿no? Y fíjate, como por esta bondad contigo misma, y no te enseñan a tener esta compasión, el verte, el sentirte, el saber por qué es este dolor, que no tendría que ser dolor, sino como acompañamiento, en fin. No, y ahorita, por ejemplo, tú comentas, tú en tu caso, puros hombres, en mi caso somos puras mujeres, mi mamá, pues fue mamá muy joven, y aún así fue un tema que no se hablaba, o sea, de pronto, es más, mi abuelita, que amo y adoro, y con mi mamá, era hasta la fecha, de pronto si alguien dice, es que tengo cólico, entre puras mujeres, es como, ¿qué estás diciendo? Cállate, ¿no? O sea, ahora que mi sobrinita, pues se acercaba como que el momento y la fecha, mi hermana empieza a preparar como un kit
que algo que se me hizo divino, que creo que tú también traes como que esta parte de empezar a prepararlas, ¿no? Algo que no existía antes. Entonces nos mandaba en el chat con mi mamá y mis hermanas, oigan, miren, compré esto para Londra y no sé qué les voy pasando, para que estemos todos en el mismo canal. Y mi mamá dijo, perdónenme mis niñas, porque yo no tuve este acercamiento con ustedes. Obviamente, pues, era otras épocas y todo, pero sigue sucediendo. O sea, yo... No hubo un acto reparatorio. Porque claro. escuchar que eso de perdónenme es como una forma de, ay, estoy haciendo consciente a lo mejor algo que para ustedes hubiera sido tan necesario, Sí, ¿no? exactamente. Y eso siempre se agradece, como el acto, esto como reparatorio, que es más allá de pedir una disculpa. Sí, ¿no? de verdad que sí, y eso es bien importante, digo, Claro. en todos nuestros aspectos de la vida, Sí, ¿no? Siempre pues, cuando tienes oportunidad, pues reconocer no te hace menos ni te hace, al contrario, te hace más, creo. Claro, y Pero reparas a veces hasta transgeneracionalmente porque escuchas como algo que tú sentías que necesitaste, que te hizo falta, que mamá te lo diga, es como darte permiso a decir, sí, sí era cierto, sí sí que te necesité, esto. ajá. Sí, de hecho yo digo, perdónenme por no haber estado con ustedes, Ay, o sea, sí. de esta manera, ¿no? Y sí, es algo muy, o sea, por ejemplo, igual mi sobrinita, es que no quiero que nadie sepa. Entonces lo que te digo, todavía sigue sucediendo, todavía nos sigue dando pena y es bien importante esto que tú dices, ¿no? En la medida en la que lo conozcamos, lo veamos como algo más natural, vamos a ser Claro. todos más empáticos, hombres y mujeres. Y también dejar como el tema de por ser mujer te tiene que doler, ¿no? Sí, el derecho al placer. El derecho al ¿no? placer. Sí. O el derecho a escuchar tu cuerpo. O sea, yo les conté Sí. varias, de alguna forma en mi relato, son imágenes que son duras, porque que alguien te vea así mientras tú estás exigiendo un derecho, ¿no? No es agradable. Que alguien te vea que, por favor, explíquenme, como si, no, porque es tu cuerpo y eres tu mujer y yo no podría ni siquiera tocar tu seno. No, no te estoy pidiendo que toques mi seno para generar placer, sino para que me enseñes cómo se masajea, ¿no? O sea, se da un masaje, cómo le hago, porque Sí, mi claro. cuerpo aún no sabe que ya está fuera, está Que ya es momento de producir. O sea, entonces, yo creo que cuando ahorita me decían así como todos somos cíclicos, la ciclicidad es una filosofía de vida. O sea, así como si tú volteas y ves la naturaleza, no siempre hace frío, no siempre hace calor, no siempre estamos en invierno, no siempre estamos en otoño, no siempre. Sin embargo, que vemos en nuestro entorno que hay como esta sensación, por ejemplo, desde la parte física de mantenernos jóvenes todo el tiempo, ¿no? Entonces, como todo lo que puedas hacer para mantenerte jovial, ¿no? O los pastos estos sintéticos verdes, porque todo tendría que ser primavera siempre, ¿no? Perfecto, sí, claro. Bueno, todo, entonces, sentirnos bombardeados de un contexto es bien importante para reconocer por qué no le es tan sencillo a un niño o una niña asumirse cíclico. ¿Por qué no le es tan sencillo saber que en esa ciclicidad, por ejemplo, yo cuando acompaño de 9 a 12 años a los chiquitines y a sus papás, de 9 a 12 es el preadolescente que está con el síndrome del Peter Pan. No quiero crecer. Me duele crecer. Lo veo con... No Ay, sí, llegar a y ese momento, es un trauma, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y digo síndrome del Peter Pan, pero podríamos verlo como más contextual porque está siendo difícil saber que voy a dar ese paso. Reconocer que de una fase a otra, siempre, por ejemplo, de primavera a verano, no cambiamos así como mañana es verano. Hay procesos de transición. No se es adolescente de la noche a la mañana, se transita en la adolescencia, ¿no? O sea, no se es mamá así cuando te llega, ves así a tu bebé y dices, wow, o sea, ya sé qué hacer. Se transita porque es un proceso relacional, ¿no? Y justo cuando decimos lo de cíclicos es que tenemos que asumir que vamos a ir cambiando constantemente y que no siempre tendríamos que ser lineales. Por eso algo que siempre promovemos en pedagogía menstrual o en educación menstrual es tratar de evitar decir la palabra regla, porque no somos lineales y porque no siempre se tiene que reglar de igual forma para todas las mujeres o para todas, ¿no? Bueno, no mujeres, personas menstruantes, porque
no todas las personas menstruantes pues son. Claro, buen punto. Y me encantaba lo que decías, ¿no? No todos los lunes son lunes, o sea, tiene que ser de la misma forma. No todos los lunes tengo que ir y hacer el súper, no todos los lunes. Y si lo hago, reconocer que es un lunes en fase menstrual. Entonces me voy a levantar distinta. No es lo mismo vestirte, como decíamos, pues en fase menstrual que a lo mejor en fase preovulatoria, que a lo mejor con todos los estrógenos para arriba. Pues no, Claro, no es lo mismo, ¿no? claro. No es lo mismo, a lo mejor cuando te sientes como en esta fase de ovulatoria, llegar y platicar sobre un negocio con alguien, porque a lo mejor sí, hombre, hagamos Súper como... Sí, vamos con Y todo. aún así, no todas vamos a vivir las fases de la misma forma. A lo mejor para mí la subida del estrógeno no necesariamente me hace sentir como con mayor vitalidad o actividad, sino que me hace sentirme diferente. Y por eso es muy importante que reconozcamos que la salud mental, física, hormonal, es mucho más compleja que solamente mirar cómo la hormona es un proceso metido dentro de un contexto social, político, económico, familiar, ¿no? Sí. Que me da toda la historia para reconocer cómo es ese proceso. Cíclicos, Somos sí, todos. Los niños chiquitos vean cuando me van a decir, bueno, ya estamos entrando en el esoterismo, pero no es lo mismo la energía de cuando entras al invierno y decirles que se levanten tempranito con el frío, claro, cuando sí. está oscuro. Claro que no. Es más, vete a los países donde no tienen mucho sol, ¿no? Y cómo su estado de ánimo cambia, cómo necesitan de estas lamparitas para que les puedan estar ayudando a toda la secreción de su parte hormonal, porque somos seres que hemos habitado este planeta y que necesitamos del alimento de todo lo que nos brindan nuestros entornos, ¿no? Entonces, los chiquitines no es lo mismo decirle, por ejemplo, lo que más le pega al 0 a 3 es irse a dormir, ¿no? O sea, o lograr que duerma tu bebé, cuando dicen, y estás así como, Dios, es que sí es de noche, ¿no? Y ya son las 3 de la mañana y tu bebé así como, con los ojos listo, ¿no? Como irlos habituando a ese ritmo circadiano, ¿no? Que ese ritmo circadiano pues está inmerso dentro, ¿no? Y tenemos que empezar a reconocer que todos somos cíclicos, que se acentúa mucho más, por supuesto, con la llegada de la espermaquia volvería a decir, en las personas que viven como todo ese proceso hormonal de la espermaquia o en la menarquia, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues son términos que tenemos que empezar a visibilizar no siempre nos vamos a sentir con la misma energía. Y lo que decías, ¿no? Identificarlo, porque cuando no lo identificas, ni le pones nombre ni nada, entonces no puedes ni resolverlo, ni vivir con eso, ni lidiar con eso, ¿no? O sea, les decía que yo a lo mejor un ciclo estoy súper triste, llorona, chillona, chipili, otro estoy enojada, que quiero reventar con todo, en otra ocasión a lo mejor estoy muy contenta, otra ocasión puedo estar como necesitada de mucho papacho. Entonces yo creo que en la medida en la que te conoces y te permites identificar que, como dices, que sales y está el sol, entonces te puedes poner, no sé, un short, o que si sales y está la lluvia, pues entonces tienes que usar un paraguas, ¿no? Así igual decir, hoy estoy identificando que me siento así, y entonces ya sabes que los actos o las cosas que lleves a cabo, pues probablemente van a estar regidas o manejadas por esa parte que viene desde adentro que pues no controlamos. Oye, Carlita, una pregunta, por ejemplo, ya que reconoces cómo son tus ciclos, ¿cómo los llevas? O sea, ¿cómo te das cuenta de esto, no? Para ponerle nombre. Bueno, ¿cómo empieza un ciclo? Porque te dan un calendario, ¿no? Es como de, ¿no? tal, saber cómo el registro. voy a registrar el ciclo. A mí me encanta cuando llegamos así como al ginecólogo así, que te dice, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? ¿Qué? ¿Cómo? Y de repente salen como 3 diferentes personajes, ¿no? La que sabe perfecto, así como el día 22 a las 3 horas, ¿no? Así como perfecto, hasta sabes el horario, ¿no? Como la que a lo mejor sale el personaje de, ay, no, pues sacas la aplicación, tu teléfono, la aplicación, creo que fue en este, sí, en este, ¿no? Como la de,
A ver, Pensar. espérate, 1, 2, 3, 4. No sé. No sé, ¿no? Entonces, lo primero sería saber cómo registro yo mi ciclo, Claro. ¿no? O sea, ¿qué necesito para registrar? No me quiero meter como en la parte superfisiológica, que ya es, por ejemplo, cuando tomas la temperatura basal, cuando ya tienes que hacer mucho más registro, porque eso nos llevaría más tiempo, sí, pero a lo mejor lo vamos a poner como registrar a lo mejor 5 cualidades, ¿no? La primera es pues tener un lugar físico donde vas a registrar. Yo siempre las invito a que el primer registro sea, o los registros sean escritos a mano. Las aplicaciones, claro que nos ayudan, pero ¿cuánto tiempo llevamos usando las manos como humanidad? Es nuestra información más concreta de, por ejemplo, cuando, no sé, cuando haces un pastel, ¿no? Cuando te quieres relajar y haces un pastel o tejes o tus manos están haciendo tanto labor que inmediatamente tu neocórtex, ¿no? Y empiezas a sentir como esta sensación como cuando meditas, ¿no? O sea, estás en atención plena. Entonces, yo las invito a que esos registros sean en atención plena. Sí. Entonces, lo primero que puedas es como escribir, por lo menos yo, por ejemplo, algo que tengo en mi hojita que se las voy a dejar para que ahí puedan registrar o bajarla, quien la quiera bajar, es pones tu nombre, pones, por ejemplo, mi nombre, Carla Marín, luego tu mes, pues estoy en septiembre, luna, ¿en qué luna estás? Pues creo que es luna, fíjate que es un menguante y la intención que tengo para este ciclo. ¿Qué tengo de intención de aprender en este ciclo? Y escribes tu intención, ¿no? Y empiezas como por un registro. Si somos cíclicas, por favor registremos. A mí me gusta más, aunque hay otras formas de registro, como así, más lineales, a mí me encanta registrar en cíclico, ¿no? Entonces tienes como un circulito que se divide pues, como, vamos a ponerle 30 días, ¿no? Y entonces es un círculo, vas a hacer una circunferencia y si tienes una hoja, pues la divides en 4 y entonces tendrías como cada rebanada de tu pastel de circunferencia, ¿no? Entonces, si empezamos hacia el lado derecho, ese primero, un cuartito, entonces pondrías como 7 o 28 días, 7, luego al siguiente cuartito 7, divisiones, ¿no? Como rebanadas de pastel. Y entonces empiezas a dibujar cómo empieza ese día 1. A pintar. Carla, ¿pero por qué pintar y no luego escribir? Porque pintar nos conecta directo con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, acuérdense que es el hemisferio que está como, es con el que llegamos como mucho más conectado a la vida, ¿no? No es el de la creatividad, el del mundo emocional, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues yo tengo ahí un registro como de enojo, miedo, tristeza de las emociones. Pues finalmente hago un registro, porque también parte de mi ejercicio es ser terapeuta. Entonces reconozco la importancia de la conciencia del mundo emocional. Entonces pones ahí y le pones colores. Entonces el enojo, hoy para mí el enojo es morado, hoy para mí el enojo. Y empiezas pintando como esa especie de, ¿qué sería? Triangulito así, rebanadita, de abajo hacia arriba, como si fuera un mandala, ¿no? De adentro hacia afuera. Unos dirían, tendría que ser de afuera hacia adentro, pero bueno, de adentro hacia afuera y empiezas dibujando cómo te fuiste sintiendo durante el día. Y lo dibujas. Al final de todo tu ciclo vas a ver como una especie de mandala con todos tus colores, increíble, ¿no? Con todas las formas. Y a la vuelta tengo ya el registro donde vas a poner nivel de conexión. ¿Qué tan conectada me siento conmigo misma? Porque hay veces que no te sientes como tan conectada, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que ni tomé agua hoy, ¿no? O sea, no sé si les pasa, pero a veces es como, se me olvidó que hoy tenía que tomar agua. O, por ejemplo, piensa y piensa en qué tienes que hacer y se te olvida conectar con cómo te sentías, ¿no? Si estabas triste. Entonces, nivel de conexión del 1 al 3 viene en la siguiente hoja. Nivel de conexión con mis hijos o con mi pareja y entonces ahí le vas poniendo. ¿Qué me pasó en el contexto
social. Oye, me dieron un ascenso. No, pues los pones ahí en esa fase. Oye, no sé, me dieron una mala noticia. Oye, me bajó y fue el temblor, ¿no? Pues ahí lo notas. ¿Por qué? Porque Claro. estamos inmersos en contextos. Sí. Y eso es muy importante. Muy Y luego pones, ¿qué me digo en esa fase? ¿Qué siento? ¿Qué pensamientos pasan por mi mente? Porque hay fases donde eres pues autopunitiva, ¿no? Entonces, no lo estás haciendo bien, no eres suficiente. Te vas juzgando caño. Y el síndrome de la impostora pues se convierte como en parte de... Es lo que te iba a decir, que tiene que ver el síndrome de la impostora en la menstruación. Sí, pues el síndrome de la impostora lo puso apenas Fer, lo acaba de subir, que les invito a que la sigan. Es Fer, había una vez una mujer, y es la directora de la Escuela de Educadoras Menstruales, y justo puso que el síndrome de la impostora lo que sucede es que no tienes referentes que hablen sobre el tema, o sea, no te sientes identificada con nadie más que hable sobre el tema. O sea, acuérdense lo que decíamos hace un ratito, lo que no se nombra, no se hace visible. Y si no se hace visible, genera mucho dolor en el cuerpo. Entonces, empezar a llenar así tu ciclo. Y cuando tú llenas 1, 2, 3, pues yo les digo, va a sonar igual, es una carta astral. O sea, porque todo se te revela, porque a lo mejor enero 2023 se parece muchísimo el mandala a febrero 2024, y entonces vas viendo las conexiones y qué pasó, qué sucedió. Estoy sorprendida. Entonces, de verdad. haces de este trabajo de saber qué a mí me duele como mujer, como persona, y cada una de esas fases, si por ponerles nombre, tienen las cualidades de registrarlas física, bueno, fisiológica con tu temperatura, ¿no? Ver a lo mejor cómo están tus niveles hormonales, pero ahí ya pues puedes pedir como mucho más ayuda, o empezarlas a tomar tú. Después viene como la parte como más física, de cómo me siento. Estoy cansadísima. Ay, siento frío en las extremidades, ¿no? Y entonces eso lo registras. Luego a lo mejor la parte como más emocional, ay, enojada, o cansada, o irritable. Y ves también tu riqueza de tu vocabulario emocional, que a veces nomás nos quedamos en 3 o 4 y hay un montón, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Luego la parte psíquica, ¿qué me digo? Otra vez, no lo haces bien, o eres una fregona, ¿no? Sí. Entonces empezar a reconocer qué me digo en cada una, esa parte psíquica. Y luego como la parte que a mí me gusta mucho, que es la parte espiritual también, ¿no? ¿Qué me entrega de mensaje esta fase? ¿No? Porque me sucedieron muchas cosas alrededor, porque es una fase que, si tú ves tu ciclo, ¿cuántas estaciones tiene un año? 4. ¿Y cuántas divisiones tuvimos en este ciclo que les estoy invitando a que lo hagan? 4. 7. Digamos que iniciaríamos nosotras, porque nuestro día 1 no es nuestro día 1 ovulatorio, ¿no? Nuestro día 1 es cuando nos baja, ¿no? Tu día 1 es tu menstruación, y no son las gotitas, es ese bajón, ¿no? Entonces, cuando te baja, ese es tu día 1. Nosotras iniciamos la vida en invierno, no en primavera. Porque en invierno, ¿qué se hace? Sales así a la vida, a la chorcha o así, o qué hacen los animales. Sí, invernan invernan, se van hacia adentro, ¿no? Introspección. ¿Qué necesita tu cuerpo en esos momentitos? Pues normalmente necesitas calorcito, alimentos calientitos, y eso es como ¡Wow! ¡Qué increíble! Muy típico que dicen, pues en nuestras culturas como más... ¿cómo diría yo? Como más arraigadas al cuerpo, ¿no? Entonces, tómate tecito, evita la cafeína, ¿no? No tomes alcohol, porque todo eso no ayuda a que haya un equilibrio, ¿no? En todo tu proceso que estás viviendo. Entonces, bajas,
Es un lugar, por ejemplo, si le ponemos que fuera la estación del invierno, si lo ponemos como los cuentos de hadas, ¿dónde están, por ejemplo, normalmente en un cuento de hadas, quiénes están en el bosque y como que en una casita y con una fogatita? De Así como los- de qué personajes, que están como medio en la oscuridad, que hay una fogata. No suelen ser las doncellas. Ah, no, las brujitas. las brujas. Es lo que te iba a decir. Es que hace rato que preguntabas, pensé que era como Las brujitas. confirmación. Pero Claro, te iba a decir, tu época favorita del año es esta. sí, claro. No es invierno, es esta Es parte del del otoño. Del otoño hacia el invierno, ¿no? Del otoño hacia el como, invierno. como ese tránsito. Entonces, el invierno es tu día, Claro. o sea, como toda esa fase que puede durar para unas 7 días. Yo por eso les puse 28, 30, pero dependiendo. Ya luego hablaremos como de algunos mínimos y máximos y así, pero en esos 7, pues ve cómo vives esa fase, ¿no? ¿Te das tiempo para descansar? ¿O te pide Sí. seguir siendo la Sí, misma sí. y saliendo con todo así, con toda la claridad del mundo? Hay hoy día algo que se pide que es la baja menstrual. O sea, la baja laboralmente menstrual. ¿En Es algo por serio? lo que ha luchado México. Entonces, es súper interesante saber que sí podemos darnos permiso para descansar. Y eso no implica que seamos menos. Implica que hay una necesidad física, fisiológica de ir a hacer descanso. Oye, totalmente, es que como cuando te da una gripa tan fuerte que te da para abajo, que no... Yo me acuerdo cuando estaba chavita me daban unos cólicos tremendos que no me podía ni levantar de la cama, pero no había falta que o se justificara que era ese el motivo por el cual no Y podía. ahora sí, y sobre todo en endometriosis, por ejemplo, Sí. los dolores son Fuertísimos. terribles, ¿no? Y Sí, entonces claro. que como que no puedes, y que esto no se convierta como en un factor de que, claro, como estás así, entonces, claro, porque estás en tus días de devaluación. Claro. Es algo que corresponde a la salud pública y es algo que nos corresponde a todos tener información, ¿no? Claro. Entonces, pues es un momentito de baja, es un momentito en donde vas mucho hacia la introspección. Entonces, entre la fase premenstrual y la fase menstrual hay mucho sueño. Hay como mucho sueño onírico, ¿no? Y sueñas más. Sueñas más, entonces tienes muchos mensajes. Yo las invito a que ahí También escriban. anotamos. Ajá, Nunca me notas. acuerdo de los sueños. Bueno, a lo mejor no te acuerdas, pero como Sí, tu sensación. sí, la sensación de cómo cómo te... ¿no? Pero fíjate que sí, ahorita que le dices tiene mucha... Hay veces que le digo a Dani, yo normalmente no me acuerdo de mis sueños, pero cuando estoy en cierta etapa, que lo voy a investigar ahora con lo que me dices, de vez en cuando tengo sueños, pero generalmente son como pesadillas que se reflejan como en a lo mejor lo que me está preocupando, lo que me está agobiando en ese momento. Entonces, sí sería interesante ver en qué fase me está sucediendo eso. ¡Wow! Sí, pues. Porque además, bueno, pues puedes tener información sobre qué te está diciendo. Hay algo que dice Jung, que es la inteligencia del inconsciente, es la intuición. Y algo que este mundo como más, como esta parte más occidental, es que la intuición no es parte de... Es como represiva, ¿no? Ajá, no es algo que lleve la lógica, entonces como no lleva un mundo de lógica, un método como más científico, cuantificable, entonces como no es valioso, ¿no? Okay. Y la intuición es algo muy importante en nuestra inteligencia emocional y por supuesto además en nuestra inteligencia somática, de lo que algo no me gustó, que dice, con los adolescentes trabajo mucho, ¿qué dice tu gut? O sea, ¿qué está diciendo tus entrañas con respecto a este? No, que no está bien. Ok, eso es suficiente. Hazle caso a lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Tenemos que creer a nosotros mismos. Es eso que me dices ahorita. Yo estoy en una terapia de descodificación y me preguntaba, a ver, me hace una pregunta y se la contestaba, ¿y qué sientes? O sea, ¿y en dónde sientes? Y yo así, no sé, creo que es aquí, o sea, a veces no nos damos este permiso de saber identificar qué es lo que estamos sintiendo, en dónde lo estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces es una manera de analizarnos. Y recordar que también nuestro cuerpo ha tenido como estos mecanismos que se le llamaban de defensa, yo le digo son adaptativos,
ante ciertas situaciones difíciles de nuestra vida o traumáticas, que lo que tuvo que hacer el cuerpo fue muchas veces dejar de sentir, porque es muy doloroso. Entonces, hoy día ya se conocen que cuando viene un evento, por ejemplo, traumático, que puede ser, por ejemplo, para nosotras las mujeres, por eso digo, sí está bien revisar qué pasa cuando estamos atendiendo la terapia, sobre todo en maternidades, qué pasa con la niña interna herida, sí, pero sobre todo con la adolescente. Porque un proceso muy traumático es tu menarquia. No se habla del tema, ya lo decíamos, no se dice del tema, no se visibiliza, te sientes mal, no estás rindiendo lo suficiente, nadie te habla de tu ciclo, entonces es una vivencia traumática socialmente, ¿no? Socialmente. Y aparte como son las primeras veces, entonces no sabes ni cómo, digo, me acuerdo, mi hermana me platicaba que hace poco mi sobrinita, albercada, y mi hermana, muñeca, es que no puedes, o sea, ¿por qué? O sea, como que, o sea, era como, ¿por qué no? Entonces empiezas como en esta etapa de entender que te limita, que te bloquean cosas, pero ¿por qué verlo así, no? Claro, porque además podrías perfecto meterte al agua, porque se corta, o sea, de entrada, y nada más saber que a la hora de salir, pues tendrás que, o sea, porque correr, tampoco es como que, ¿no? Es un, sí, o sea, sí. Al principio lo que sí pasa con la menarquia, y sin dejar el hilo conductor que vamos en las fases del invierno y les voy a terminar de decir todas, en la menarquia faltan 10 años para que se estabilice realmente un ciclo. Okay. Entonces, cuando a veces, por ejemplo, muchas de las terapias del ciclo hormonal se las empiezan a dar a las chiquitinas antes, cuando todavía no se han cumplido esos 10 años, después tienen muchos problemas. Entonces, es súper importante que nos eduquemos en esto, ¿no? O sea, la información. Y cuando yo les decía como de estas vivencias como traumáticas, el cuerpo tiene como de diferentes opciones. O corre, de huir frente a un evento que me está atemorizando, que es una amenaza, o corro, o enfrento, o lucho, ¿no? O, por ejemplo, otras que se han identificado, bueno, además me quedo congelado. O sea, ya, no sé, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay violencia de género, es el único recurso muchas veces para sobrevivir a la experiencia. Mejor ya no hablo, mejor ya no digo, porque me pongo en riesgo. O a lo mejor lo que hace es que empiezo a complacer. Claro, no, es una forma de sobrevivir. Todo eso son mecanismos que tapan y que es difícil que el cuerpo sienta. Entonces, cuando a veces es una invitación a ir al cuerpo, sí, pero ¿desde dónde? Porque no es lo mismo ir al cuerpo cuando una persona ha tenido que estar muchas veces en modo freeze, en modo congelado o en modo complaciente. Hay que tener mucho cuidado de cómo las llevamos al cuerpo, ¿no? Entonces, para mí algo muy importante dentro del proceso terapéutico en la maternidad o en las adolescencias es, pues por lo menos con lo que te sucede cada mes, o sea, tócalo, siéntelo, conoce tu sangre, sus cualidades físicas, tiene coágulos, no tiene coágulos, de qué color es, siéntelo. La cantidad. Tócalo. Que aparte como usamos toallas, tampones, ni siquiera vemos, ¿no? Ni el color ni la cantidad. Ensúciate, como que digo así, como entrecomillado, porque, pues, o sea, hay que tocar, pinta. ¿Cómo? Con mi sangre. ¿Y luego dónde pongo eso? ¿Dónde lo guardo? Huélelo. O sea, lo que podría ser a lo mejor si un bebé le pidiera yo que investigara su sangre o su popó o su pipí, ¿qué haría? Se lo siente. Lo siente, lo toca, tal. Y como, claro, no tiene una connotación, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, como retomando un poco de todo esto de esa primera fase, es el invierno, es ir hacia adentro, entonces a tocar, a sentir, a escribir, a conocer, más desde la intuición, más desde tu yo salvaje, diría Clarisa Pinkola Estés, que es la de, no sé si han leído alguna vez Mujeres que corren con lobos, pero es precioso ese libro. Y luego de ahí como que empieza la subida ya como de tus estrógenos, porque ahí hay una caída de todos tus niveles hormonales. Entonces haces como si fuera como un pequeño reset, ¿no? Por eso dicen como que vuelves a empezar. Y entonces te entra como este síndrome de la Marie Kondo, ¿no?
O sea, Ok. como de Lupita D'Alessio, de hoy voy a cambiar, hoy voy a hacer diferente, Sí, ¿no? claro. Entonces ya así como todo te da por ordenar, por organizar, por, Te ¿no? sientes con Sí, energía para... como de forma muy general, porque cada mujer, repito, es muy diferente. diferente y tiene muchas lecturas distintas de acuerdo a sus contextos. Entonces, pero normalmente en la subida eso empieza como a generar. Y ahí pues igual vuelves a colorear, vuelves a pintar. Normalmente sientes que todo lo puedes. O sea, ahorita, es más, 10 podcasts hoy, mañana, claro que Sí, sí, obvio. claro. Se puede. Cuando hablo de organización cíclica, les digo, es cuando sientes que sí, denme el trabajo que quieran. Es más, escalo el Everest. Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos? Mañana ¿No? mismo. Así, ¿no? Luego, esa sería como tu fase primavera, ¿no? O sea, y luego viene como esta, que sería como ya la fase ovulatoria, pero ahí la vas a registrar también por la temperatura corporal, por todo lo que sucede, por la humedad, por tu tipo de flujo, ¿no? Suelen ser las más visibles la menstrual y la Y la ovulatoria por ovulatoria. el flujo que hay, ¿no? Qué tanto te incomoda o no, cómo te sientes. Y sería el verano. El verano. ¿Qué sucede en los veranos? No, pues, Así, si ponemos la imagen típica del verano, ¿qué sería? calorcito. La playa, es decir, playa, ¿no? calorcito. Y normalmente no estás solo, ¿no? No, estás acompañada en la Familia, vacación. ¿no? La vacación. Pasarla rico. Sí, comida. Entonces, normalmente es una fase que lo que invita es como a conectar mucho. Conectas mucho. Yo cuando les digo a las mamás, ¿quieren ver cómo son como mamás? Quédense en esa fase, ¿no? O sea, explórense en esa fase. Cada fase tiene un arquetipo. El invierno sería la brujita La que bruja. les venía diciendo, ¿no? La primavera podría ser o la doncella o la guerrera, dependiendo, porque los arquetipos también están metidos dentro de una sociedad patriarcal. Entonces, bueno, Buen pues punto. habría que ver, ¿no? Pero sería una doncella o una guerrera, ¿no? Así como lista para la conquista, ¿no? Me imagino a Valiente Sí. de Disney, De Disney. ¿no? Así como lista, o también podría ser una doncella, ¿no? O sea, como la Rapunzel también, Sí, ¿no? también Sí. podría ser. Que ¿no? tiene esta como dualidad. Y de ahí a lo mejor, bueno, ya nos vamos, pero sería como una fase más como de la maternidad, del arquetipo de la madre, ¿no? Y ahí ya podemos como empezar como a ahondar en qué me pasa dentro de mis relaciones sociales, ¿no? Qué pasa con mi forma de conectar. Y después sería ya como la fase premenstrual, que ojo, en el DSM, ¿no? Que es nuestro manual para los que estudiamos psicología o psicoterapia, es un manual de registro de los síndromes, ¿no? La verdad, súper arcaico, bueno, con mucho respeto, pero es una estadística que nada habla sobre trauma y lo que sí me permite a mí es reconocer que es una fase altamente estigmatizada. Es el síndrome premenstrual, ¿no? O sea, ahí en viene, síndrome sí, ya premenstrual viene. y yo no voy a ser la loca de la azotea si quiero pertenecer a este mundo, ¿no? O sea, Claro. yo no voy a ser la que está así en sus días y entonces, claro, se vuelve loca Ajá. y Entonces lo enojada. que haces es negar, ¿no? La posibilidad de reconocer qué hay de beneficio dentro de esta fase. Y en esta fase, lo que sería como más el arquetipo es como una hechicera, como que tienes una intuición muy agudita, ¿no? Estás a las ya vivas. me lo dijo. Sí, así como el colmillito. Si hay mucho en el contexto que ha estigmatizado, que ha puesto tabús dentro de esta fase, va a ser difícil vivirla, ¿no? Entonces, como aventarnos a la exploración de cómo la vivo, cómo me acepto, que me está doliendo o no, que estoy sintiendo como un bajón, una actividad mental muy, muy grande, pero como una sensación como de pesadez, tu cuerpo cambia, ¿no? Entonces, como tiene que guardar toda la cantidad de energía para lo que viene, para el trabajo, entonces, bueno, que te aparezca celulitis, que te sientas como más pesada, que la retención de líquidos. Cansada. Sí, claro. Y tu cuerpo no siempre tiene que ser igual, ¿no? Entonces, aprender a registrar sería lo primero. Y no solamente registro 1, 2, 3, 4, sino registro todas esas cualidades y registro lo que me está pasando a mi alrededor, ¿no? Y registro qué tan fácil para mí es conectar con mi cuerpo.
parte de una sociedad, de el patriarcado más bien, es que el acceso al cuerpo femenino no es algo, no es algo que se esté tan permitido, ¿no? En la posibilidad del placer. Tan es así que en la Edad Media las brujas eran castigadas con el mazo de las brujas, que era un libro para identificar si había una bruja en tu casa. Entonces, la bruja en tu casa era una persona que tenía conocimiento de herbolaria. La bruja en tu casa era una persona que sangraba personas más en inteligentes. luna llena. Wow. La bruja en tu casa ayudaba a parir. La bruja en tu casa disfrutaba o gozaba de una relación sexual y gemía. La bruja, y todas esas se fueron a la hoguera. Entonces hay un trauma dentro de nuestra psique como mujeres, de no permitirte, ¿no? Un linaje femenino. Todo eso necesitamos empezarlo a visibilizar, ¿no? Y necesitamos empezar a reconocer en dónde está puesta como toda esta información. Cuando yo atiendo a niños y niñas en su adolescencia o preadolescencia, todo esto está. Al niño igual es cíclico, el niño igual con sus picos de testosterona, pues también lo vive de forma diferente, nada más que sus ciclos son muy diferentes a los de una niña, ¿no? Entonces, no por llegar a la espermaquia te conviertes en hombre y no por llegar a la menarquia te conviertes en mujer. Eso es todo un proceso. Entonces eso de, ya eres mujercita, no. Eso de llegar y que solamente se hable de eso entre mamás o mujeres del linaje, no. También papá puede decirle, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Claro, lo platicábamos hace rato, ¿no? Que les comentaba que se me hizo increíble que una mamá del colegio de mi hermana dijo, oigan, yo platiqué con mi hijo, le informé, las invito, les mandó creo que hasta como una especie de artículo o algo así, de cómo explicárselos, ¿no? Porque creemos que eso es un tema de entre mujeres y a esa edad, digo, a mí, bendito Dios, me tocó en escuela de mujeres, pero a quienes no, por ejemplo, tener un accidente o algo era una cosa tremenda y qué importante es que las mamás también platiquen con los chicos, que platiquen con ambas partes, ¿no? Y este conocimiento este conocimiento no se convierta en ese conocimiento como tan positivista, por decirlo así, donde es así como te baja, no te baja, revisión de órganos en unas láminas que nada tienen que ver con claro, el cuerpo. Por supuesto. Sí, es que la educación sexual y de ponerle está nombre, terrible. se llama vagina, se llama ano, se llama vulva, se llama, o sea, todo tiene nombre, se llama clítoris. No, es que nos tenemos que conocer, o sea, por cultura no nos tenemos que conocer. empieza con la menarquia. La ciclicidad empieza siendo chiquitines y es el derecho a vivir el cuerpo en todos sus ciclos. Entonces, el derecho que tiene un bebé de llevarse su piecito a la boca, de hacerlo en su tiempo y en su ritmo, no porque tú le pones el pie en la boca, no porque tú lo acuestas boca abajo, no porque tú le estimulas un movimiento corporal. De que si está chilloncito ciertas noches y ciertas noches. Entonces ya es chilloncito, etcétera. Por eso es la invitación a que pues para mí es una filosofía de vida. Qué interesante. Y es una forma de reconocernos entre humanos que somos cíclicos. Claro. Y que un principio en terapia que yo uso mucho es el principio de benevolencia, que tenemos esa posibilidad de sentirnos que cualquier situación que nos pase, lo primero es, por dura que haya sido, por cómo nos hayamos desajustado, desregulado, no lo hacemos con dolor, ¿no? Entonces, tener compasión por ti, ¿no? Porque a veces somos... Así es, ¿no? Y traes un libro que a mí me recomendaste, sí, no sé, me lo recomendó para Dani. No, y no quiero, es que tengo una última pregunta. Sí, claro. Pero al final sí cierra con ese libro porque se me hizo maravilloso. Se lo compré que hace como 1 año y medio, Dani, que me lo recomendó Carla, y cada vez le encuentra como algo nuevo, ¿sabes? Como que cada vez que va creciendo va entendiendo más cosas. Un sentido diferente. ¿No? Y al final sí además el libro está hecho con imágenes que promueven sobre todo las imágenes es la manera en la que trabaja sobre todo el hemisferio derecho, ¿no? Entonces, porque es más, si tú te acuerdas de un evento traumático, te acuerdas de la imagen.
¿Te Ok. acuerdas de lo que, no tanto de lo que se dijo, sino Sí. de esa imagen? Como una fotografía de ese Ajá, momento. sí, entonces este libro lo bonito son como esas imágenes y que son frases muy cortitas y justo lo que te va diciendo es cómo hacer ciclo, pero tenías una pregunta. Es que tengo una pregunta, o sea, que aparte siempre me hacen, ¿no? Las fases lunares. Ajá, sí. O sea, digo, a ver si yo sé que es como muy extenso, pero si sería me otro puedes decir. tema porque es ciclicidad también. Y Ya es sé el que sí, ciclo de la ciclicidad, fase pero de es que a mí me luna. encanta de la luna y las brujas y todo ese rollo. Entonces, Pero bueno, me encanta. Quería saber. si uno tiene que poner, por eso les puse que en el registro es en qué luna ¿En estoy, qué luna estoy? ¿no? Sí, lo escucho. Y cada luna te regala una información. Por ejemplo, la luna nueva es la que está más obscurita, o sea, la que no ves. ¿Qué quiere decir? Que está guardando su energía. Entonces, ¿a qué fase se parecería? A la Sí, de, aguacate. al principio, al de invierno, que Exacto, sería... al invierno. Después de luna nueva seguiría luna creciente. Como retomando, dicen, ay, no Las sabía que cuatro. era examen, ¿no? No, pero de es que luego la acá luna todos cuando me preguntas creciente, y cuando Verano. estás la explicando. luna creciente sería ¿cuál fase seguiría? Como primavera. pero de la que sigue de invierno, primavera, por Primavera. supuesto. Entonces, por ejemplo, cuando nos dedicamos como a la agronomía, etcétera, no es lo mismo sembrar en lunas menguantes que en lunas nuevas o lunas crecientes. No es lo mismo cortarte el pelo en qué fase. Luna llena. En luna llena, Es que en cuando luna te crece, nueva, ¿no? que en Que luna la nueva, creciente. Entonces, hay que aprovechar, ¿no? Como con el flujo, porque estamos inmersos en un universo que ya tiene sus ritmos. Después de luna creciente, bueno, entre las fases de las lunas existen otras lunas, ¿no? Pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de explicar todo perdón. eso. Pero luna creciente, después sería, voy creciendo y voy hacia la luna llena. Entonces crece la luz, crece la forma en la que se ve. La luna llena normalmente sería como esta fase ovulatoria o el veranito, ¿no? Es como donde más visibilidad hay para contar, para compartir, para hacer. Y que aparte íntimamente también, ¿no? Sí, es cuando más... y menguante, normalmente en la luna llena cazan los animalitos, ¿no? Es como cuando... Preparándose para, ¿no? Entonces, la luna menguante ya sería como este proceso de que empieza a menguar toda la cantidad de luz y cerramos otra vez con luna nueva, ¿no? Entonces, puede ser que menstrues en lunas llenas. Y eso tiene otra información. Ay, no, es como para otro podcast. No es lo mismo menstruar en luna creciente, no es porque todo eso tiene información. Como le decía, la naturaleza no es lo mismo un día de lluvia de verano como un día de lluvia en invierno. Sí. O sea, de verdad que estoy sorprendida. Ya, mañana quiero empezar a llevar mi ciclo. Sí, mi registro cíclico. Colores. Ay, no sé cuánto tiempo nos quede, pero les quería leer. Ay, sí, se llama El libro rojo de las niñas, de Cristina Romero y Francis Marín. Okay. Y la editorial es Obstar, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza como el libro rojo de las niñas y dice así: las niñas somos poderosas. Tú misma eres una niña poderosa. Entonces, bueno, voy a leer como una imagen. Y si alguna vez lo olvidas, juntas podremos recordar. Nuestro poder es silencioso e invisible y palpita desde siempre en tu interior. Tú eres valiosa y eres única. Nadie más es ni será nunca como tú. Naciste para expresar a tu manera lo que es estar viva. Tu cuerpo es y será siempre sabio. Y aunque cambie, lo hará para que puedas expresarte de nuevas formas, pero siempre seguirás siendo tú mismo. Y el poder que habita en ti crecerá contigo, el poder de obedecerte e ir siempre a favor de ti misma, el poder que te lleva a escuchar y respetar la vida, con sus ciclos, sus ritmos, allá donde tú estás. Este gran poder se activará intensamente en ti con la llegada de la menstruación. En cada ciclo, junto al viaje de tu propio óvulo, podrás acompañar la marea dentro de ti. Esa sangre que tu sabio cuerpo deja salir voluntariamente en sintonía con la luna es la sangre de la vida. Y te permite reciclar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu energía y tu espíritu, como si una parte de ti misma renaciera de nuevo mes a mes, luna a luna, igual que renace la naturaleza de la que tú formas parte. Todo cambia dentro y fuera de ti,
como la naturaleza, no siempre sientes que es primavera dentro de ti. A veces es invierno. Unas veces te sientes tan alegre, con energía, con ganas de bailarle a la vida. Y deseas respetarte, no puedes mostrarte diferente a cómo te sientes. Puedes acompañarte e ir o ir en contra de ti misma, aunque a menudo se hace muy difícil respetarse y escucharse. Pero entonces recuerda lo poderosa que eres. Y si te sientes perdida, detente. Conecta de nuevo contigo y con lo que de verdad te importa y necesitas. Y por encima de todo, obedécete. Los silencios, los descansos, la oscuridad nos nutren y nos regeneran. Nos permiten crear nuevas raíces y apagar la mente cuando lo que necesitamos es escuchar a nuestro corazón. Recuerda que las niñas somos poderosas. En nuestro interior llevamos la semilla del nuevo mundo. ¡Wow! ¡Qué Ay, bonito! me encanta. ¡Qué bonito! Somos poderosas. Somos poderosas y pues somos parte de una tribu de mujeres que sangramos, pero no morimos. Entonces, pues, bienvenida. Gracias, Carlita. Ay, no, Estuvo gracias. así, amo. Ay, qué bueno. Amo. Sí. Yo también disfruté mucho. Muchas gracias, la verdad, por todo lo es que una nos gran, compartes. súper información, la verdad, súper útil. Hay que hacer registro. Sí. Sí, se los dejo. Conocernos y esta parte como desde chiquitas, ¿no? ¿Cuántas mujeres no vemos que cargamos heridas en esta etapa, ¿no? O que ni siquiera lo sabemos y después se traduce en algo. Entonces, qué importante. Muchas gracias. Sí, la primavera también se tiene que aliar a las fases, ya no los conté, pero las etapas evolutivas, que es tu niña. Antes de tu menarquia, por decirlo así, ¿no? No, tienes que venir. No, tiene que venir otra vez. Pues les vamos a poner también las redes sociales de Carlita. Si les gustó, regálenos un like, por supuesto. Cualquier pregunta que tengan, nos pueden mandar un mensajito a través de correo electrónico o a través de las redes sociales. No sé, Dani, ¿quieres agregar algo? Ya sé, tenemos todavía muchísimo tema. Sí, preguntas. Pero tienes que venir otro día, por favor. Con mucho gusto regreso para hacer Pues muchas gracias. Y pues hay que darle chance de conocernos.